You are currently the only person in this conference. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? En saludarlos. Gracias para todos los que saludan también ahí por el chat. Buenas Bueno, noches. bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí, por compartir. Bueno, listo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad del módulo de planeación, de formulación, planeación y evaluación de proyectos. En la segunda parte de este primer módulo. Ustedes ya hicieron la primera parte con el ingeniero Nelson Enrique Moreno, ¿ok? Tal vez por ahí yo les envié un correíto y les hice una presentación ahí en el módulo, en el curso. Permítame, ponemos un momentico aquí la cámara para presentarnos. Un momentico, por favor. Listo. Ok. Listo, por ahí estamos. Bueno, entonces les decía que ya hicieron ustedes la primera parte con el ingeniero Nelson, entonces este módulo pues está dividido en esas dos sesiones, ¿no? Lo que ya vieron con el ingeniero Nelson fue básicamente el tema de la planeación de proyectos y aquí vamos a mirar algo de la formulación y mucho más de lo de la evaluación de un proyecto, ¿ok? Bueno, entonces de recomendaciones generales, yo creo que no hay muchas cosas que decir, ya ustedes conocen, ustedes saben ya la temática, saben utilizar ya la plataforma Brightspace, tienen unas entregas que realizar, tal como les comenté, las fechas están ahí en el calendario del curso, se van a hacer 3 entregas, ustedes tendrán que entender, digo yo, tendrán o les solicito que entiendan el trabajo que se hace, pues es un poco veloz en términos del tiempo que disponemos, ¿no? Entonces vamos a tener 3 entregas que ustedes van a realizar, entonces va a ser una entrega por cada semana. Entonces lo que veamos hoy lo van a entregar hasta el lunes entrante, lo que veamos el martes entrante lo van a entregar hasta el lunes siguiente y lo que veamos en la penúltima semana, el martes para entregarlo el mismo martes, pero de la última semana, la última semana de septiembre. Y para aclararles nuevamente, para que tengan ustedes perfecta recordación, al final de este módulo que finalizamos en la última semana de septiembre, exactamente el día 30 de septiembre, un viernes, tienen que entrar y contestar un cuestionario de 10 preguntas, son de opción múltiple para escoger alternativas sobre los temas que vieron tanto con el ingeniero Nelson como los que vamos a repasar. En la última sesión que veamos, yo les hago un repasito de los temas en general de lo que vimos, para que queden de pronto un poco más claros en términos de la presentación de ese cuestionario. Ese cuestionario va a estar disponible 24 horas de ese día 30 de septiembre. Ahí está en la plataforma. Y las entregas otras que van a hacer, pues ahorita vamos a mirar el primer tema, lo van a entregar por la mesa de trabajo de debates de la metodología del marco lógico, ya está dispuesta la mesa para ello, la mesa de trabajo. Los siguientes van a ir por el enlace de tareas, ahí están en el enlace de tareas para que se entreguen esas actividades. ¿Listo? Esas eran las indicaciones que quería decirles. De la coordinación me piden también que les recuerde que la nota del seminario se pasa del módulo que estamos trabajando y todos los módulos que ustedes van a tener a lo largo de la especialización, tiene una nota mínima de 3,5, como para aprobar, ¿no? 3,5. En este caso, se van a sacar 4 notas para este módulo, una tarea, una actividad que ya hicieron con el ingeniero Nelson, dos de las 3 que van a entregar aquí, 2 de ellas, como les decía en la presentación, son actividades, son tareas sumativas, es decir, van a sumar al libro de calificaciones. Una tercera es formativa, que es para repasar y tener el contexto de los temas que vamos a revisar. Entonces ahí tendríamos 3 notas, una del ingeniero Nelson, 2 actividades sumativas aquí de este módulo y el cuestionario individual. Ese cuestionario es individual.
Esas son las 4 notas y cada una tiene el mismo peso porcentual, 25% cada una de ellas. Para también hacerles aclaración que el sistema no les aproxima, porque a veces hemos tenido algunas dificultades que 3,48, 3,49, no, el sistema no aproxima, deja tal cual la nota se determine con el promedio. Bueno, entonces para que tengan esa claridad desde el principio y no vayan a ver de pronto dificultades más adelante. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la actividad de hoy, porque pues sabemos que el tiempo aquí es el que es corto. Ya pues lo saludé, voy a retirar el video, listo. Y entonces vamos a compartir aquí la pantalla y ya miramos entonces las actividades que vamos a mirar. Muy bien, ahí estamos en compartir la pantalla. Entonces aquí voy a dividir esta pantalla ya. Cualquier duda, inquietud que tengan, ahí por el chat, yo estoy ahí pendiente del chat, pueden escribir, pueden manifestar cualquier duda que tengan, no duden en manifestarla, en escribirla, o si lo prefieren, pueden abrir su micrófono e intervenir, no importa. Lo importante es que todo quede perfectamente claro. Muy bien. Bueno, entonces aquí estamos ya con el módulo y con la plataforma del curso. Entonces la primera actividad que vamos a repasar es la metodología del marco lógico, como ya les informé. Entonces vamos a mirar en el contenido del curso qué tenemos para ello. Muy bien, entonces. Disculpe, profe, ¿ese sería entonces la semana 3? Señora. ¿El contenido que usted nos está compartiendo entonces sería de la semana 3? No le entiendo la pregunta, semana 3. No, lo que pasa es que tenemos varias semanas en Brightspace y hay un contenido digital por cada semana. Entonces el otro profesor nos había explicado el contenido de la primera y la segunda, y la tercera pues no lo entiendo. Entonces quería preguntar si usted... no, aquí está por módulos, si tienen ahí la pantalla, está por módulos. El contenido que vamos a ver está en el módulo 3. Ok, gracias. Procesos de evaluación de proyectos, sí. Ok, no le entendía lo de semana. Listo, sí, el módulo 3. Entonces aquí estamos en el módulo 3. Muy bien, entonces en el módulo 3, vamos, entonces aquí, ahí está el módulo 3. Ahí entré al módulo 3 y, perdón. Y entonces aquí tenemos el contenido de ese módulo 3 que tiene que ver entonces con módulo 3, procesos de evaluación de proyectos, aunque vamos a mirar algo relacionado con la formulación, que es lo que vamos a repasar en este momento. Entonces está aquí la mesa de trabajo. La mesa de trabajo es la metodología del marco lógico. Entonces vamos a ingresar aquí a esta mesa de trabajo y aquí están las indicaciones de la actividad que van a hacer, que es de carácter formativo, como les decía. Para resumirles, ahí ustedes la pueden leer, no vamos aquí a perder tiempo leyendo en detalle, ustedes la tienen ahí en su curso. Básicamente entonces consta de 2 partes. Una primera parte es que ustedes van a elegir uno de los 3 proyectos de inversión pública que hay ahí. El uno es un proyecto en vías terciarias, el otro es un proyecto en TIC y el otro es un proyecto en bilingüismo. Uno de esos 3 eligen y le van a hacer la metodología del marco lógico. A uno de los 3 ustedes eligen cuál de los 3 escogen. Ya vamos a mirar que es muy sencillo lo que van a realmente hacer. No la van a hacer toda la metodología, no vamos a hacer la matriz, solamente el árbol de problemas y el árbol de objetivos, básicamente. Y es muy sencillo, esto no tiene un proyecto de 500 páginas ni nada por el estilo. Son 2 paginitas, cuando mucho 3, de cada uno de ellos, que está como todo el bosquejo de lo que van a tomar como referente para armar esa metodología. Ok, esa es una primera parte. Disculpe, ¿me repite por favor? Hacemos el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Ya lo vamos a mirar, estoy adelantándome, pero ya ahorita lo vamos a revisar y les digo qué es para que les quede claro. Simplemente son esas 2 cositas. Ahorita que lo revisemos van a entenderlo. Entonces eligen uno de los 3 y a eso le aplican la metodología del marco lógico. ¿Ok? Esa es una actividad de esta primera. Y una segunda parte de esta primera entrega, o sea, para el lunes entrante, es elegir uno de los 3 proyectos de inversión privada. Estos eran la parte, digamos, de un resumen de lo que era una inversión pública, unos proyectos de inversión pública que ya han sido valorados y ya han sido ejecutados. Y de los proyectos de inversión privada, tenemos uno
el primero, aquí en la parte de abajo, uno que es el de un proyecto de comercialización de elementos de protección y seguridad industrial. Tenemos un proyecto 2, que es un proyecto piscícola de mojarra roja. Y tenemos un tercer proyecto, proyecto 3, que es un proyecto de servicios de un centro de rehabilitación cardiopulmonar. Entonces está un proyecto 1, que es una actividad comercial, comprar y vender unos elementos de seguridad. Está uno segundo, que es industrial, agroindustria o piscicultura industrial, una siembra de mojarra para su comercialización, y un proyecto 3 de servicios, que es el de centro de rehabilitación pulmonar. Ustedes eligen lo mismo, uno de los tres, y sobre esos van a armar unas fortalezas y unas falencias de acuerdo con unos estudios que ya vamos a mirar. Esas son las dos actividades que hacen parte de la primera entrega. ¿Ok? Entonces son dos cositas, la parte pública y la parte privada. ¿Listo? Y eso lo van a entregar en la mesa de trabajo que ya está dispuesta bajo el enlace del debate. Debates para la metodología del marco lógico. Muy bien. Entonces, para llegar a eso, aquí está incluso la mesa de trabajo. Mira, está entrega la aplicación de la metodología del marco lógico. Hasta el lunes 12 a las 23:55. Entonces, ahí la publican. Suben el proyecto que hicieron y hacen su publicación. Entonces, vamos a abordar qué es lo que van a hacer en detalle de cada uno de esos elementos, de cada uno de esos proyectos. Me devuelvo aquí al contenido, y entonces en contenido, aquí en módulo 3, procesos de evaluación, existe esto que dice recurso digital. Aquí está este recurso digital. Y aquí en el recurso digital ingresamos ahí, a esa pantalla que tienen ahí, donde aquí nos muestra una serie de información que tenemos de diferentes aspectos. Vamos a tomar entonces hoy el 1 y el 2, la metodología para la evaluación de proyectos y los componentes de un estudio de factibilidad. Muy bien, entonces antes de empezar a mirar cualquiera de estos elementos, metodologías para la base, para elementos de evaluación, lo primero que debemos entender o conocer es por qué existen los proyectos, por qué surge un proyecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué surgió un proyecto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el origen de un proyecto? ¿Qué consideran? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pueden, una necesidad? Bueno, Fernando San Juan, muy bien. ¿El más? ¿Alguien más? Porque se tiene una problemática que se necesita Eso. solucionar. Ok, hay una problemática, sí, correcto. Muy bien. Eso. También se utiliza para hacer una mejora o una evolución. Una mejora, correcto, sí, señor. Muy bien. Listo. Por ahí alguien más está escribiendo, pero bueno, vamos a ver. Listo. Entonces, el proyecto principalmente surge como una metodología, como aquí ya necesidad de mejorar un problema u optimizar un proceso o condición, nos dice Kelly Dayana. Muy bien, Kelly. Y Fernando ya también nos escribió, y los que intervinieron. Muy bien. Entonces, el proyecto principalmente surge a raíz de una problemática, correcto. Hay un problema. Y el proyecto entra a darle solución a un problema. Eso es por eso surgió un proyecto. ¿Y cuál es el problema? Y entonces dice uno, ¿y qué será un problema? ¿Qué es un problema? Y uno dice, un problema, pues, una dificultad, ¿no? Un inconveniente. Sí, pero también a veces son oportunidades, son problemas, o son situaciones adversas o alternas que tenemos. Entonces el proyecto surge cuando tenemos una situación problemática, un problema no siempre se va a referir a una situación compleja, difícil, porque puede ser una situación muy sencilla y hay un problema, o una situación simple, ¿no? No necesariamente es compleja o complicada, sino cualquier situación que se presente. Entonces existe una problemática que amerita un proyecto. Entonces, en proyecto se dice que se parte, si voy a escribírselos aquí en el chat, se parte siempre de una situación inicial, una S0 que se denomina situación inicial, que es la situación problema, situación inicial o situación problema, a una S1 que es una situación final.
situación inicial y situación final. Para pasar de una situación inicial a una situación final, surge el proyecto, de ahí donde surge, estoy escribiendo mal, situación final, que es la solución. Entonces, una es el problema y el otro es la solución que le vamos a dar a ese problema. Entonces, un problema se define en términos metodológicos, es una situación no deseada, por eso dice una situación actual. No se desea que tengamos estas vías, no deseamos que tengamos estas condiciones climatológicas, de medio ambiente, de contaminación, en proyectos públicos, de falta de infraestructuras, de acueductos, de educación, de acceso a la salud, bueno, muchas series de problemas que surgen, ¿no? O que hay o que existen. Y entonces se plantea la situación inicial y se plantea cuál sería la situación final, cuál sería el problema. ¿Cuál sería la solución? Perdón. Y en medio de esos dos, para unir el S sub 0 con el S sub 1, si los vamos a unir a través de algún enlace, en la mitad está el proyecto, y ahí surgió el proyecto. Y entonces hay proyectos de inversión pública, dados por el Estado, por las alcaldías, las gobernaciones, los municipios, entes descentralizados, o proyectos de inversión privada, dados por las empresas, por el sector real, por la economía en general. Muy bien, entonces ahí está el proyecto. Y el proyecto entonces hay que hacerle una formulación y hay que hacerle una evaluación. Entonces un primer elemento es formular el proyecto. Y formular el proyecto tenemos una metodología que para efectos prácticos se denomina metodología del marco lógico. No sé si hay aquí entre ustedes alguien que la haya utilizado, porque de acuerdo con lo que yo les leí en la bienvenida que hicieron, cada uno se presentó, yo me puse en la tarea de leer a cada uno de ustedes y como les decía, encontré gran cantidad de personas de diferentes áreas, en diferentes partes y con una experiencia y un manejo en diferentes campos de acción. Algunos de ustedes han trabajado en proyectos ya de inversión pública sobre todo, ¿no? Entonces no sé si conozcan qué es una metodología del marco lógico, si hasta ahora la escuchan o la han trabajado, la han visto, la han conocido. ¿Alguien? Yo ya tuve la oportunidad de trabajarla en 2 ocasiones. La Sí, más Mayra. reciente, yo trabajo acá en la alcaldía de Piedecuesta, es un municipio cercano a Bucaramanga. Sí, claro, yo estoy en Bucaramanga, Mayra, tranquila que Sí. conozco. Y la más reciente fue planeando el plan de gestión integral de residuos sólidos y Sí, para formular este plan se usa esta metodología de marco lógico. correcto, sí, señora. Incluso no necesariamente para residuos sólidos, sino para cualquier tipo de proyecto, sobre todo inversión Sí, pública, se utiliza mucho. sí, de Sí, públicos. exacto. Sí, sí, correcto. Muy bien, Mayra. ¿Alguien más la ha usado? Gracias, Mayra, muy bien. Nos va a apoyar ahí bastante también en lo que vayamos a revisar. Su merced Mayra creo que es ingeniera ambiental, por lo que recuerdo, egresada de acá, de la UPB, si mal no estoy. Sí, señor, ingeniero Ok, ambiental de la UPB de Bucaramanga. perfecto, sí, 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 la leí, sí señora, me acordé ya. Muy bien, Y de hecho mi trabajo de grado también fue planeación de 2 proyectos. sí, Trabajaba sí, en la empresa de Acero Bucaramanga y ajá. también fue usando la misma metodología de marco lógico. ¿Quién le dirigió aquí el proyecto en la universidad? Alejandra Muscus. Ah, Alejandro Muscus, correcto, sí señor. Ya no está con nosotros, Alejandro. ¿O No, sí? Alexandra Muscus. Sí, Ah, no, ella todavía. Alexandra Cerón. No, Muscus. Muscus, Ella estuvo en ok. Alemania un tiempo Ah, y sí, ya sí, sí, ya, llegó. ya, ya, sí, la bajita chulquita de gafas, ya Sí, recuerdo, sí, 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 sí. ella. Es que hay Alejandra y Alexandra Cerón, que son de ambas de ambiental, obviamente. Ah, bueno, listo. También está Kento y estaba Suárez, Fajardo, Sergio Fajardo. Bueno, listo. ¿Alguien más de metodología, el marco lógico? Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, la metodología simplemente lo que arma o lo que nos quiere decir es que para poder plantear un proyecto hay que definir cuál es el problema, porque a veces le damos solución entonces a un problema que no era el problema. Ahí entonces el trabajo a realizar, poder identificar cuál es el problema. Uno dirá, pero pues, se sabe cuál es el problema, sí, pero hay que hacer la formulación para que nos quede bien evaluado y bien formulado, obviamente, y para que su evaluación sea la correcta. Bueno, entonces voy a explicarles un poquito los términos y digamos,
¿cómo se llamaría? La terminología que se va a utilizar y que se diferencia entre un proyecto de inversión pública y un proyecto de inversión privada. Ahí lo tienen en la pantalla, que esto lo tienen ahí ustedes en el recurso digital. No vamos a leer, sino voy a explicar un momentico. Entonces ahí nos menciona en negrilla, ustedes ven ahí en negrilla algunas cositas. Dice precios de mercado y en otro dice precios sombra o sociales. Esa es una primera diferencia. ¿En qué consiste? Que en los proyectos privados se utilizan los precios normales, los del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, si el proyecto requiere utilizar unas máquinas, unos equipos, un personal, pues serán a los precios, a los costos, al valor de la inversión en ese momento del proyecto. Eso se denominan precios de mercado. Y en los proyectos de inversión pública se utilizan los famosos precios sombra, precios sociales o precios cuenta, que toma como referente el precio de mercado y le aplica un factor. ¿Por qué? Porque pues dicen lo público, no es lo mismo emplear una mano de obra calificada que una mano de obra no calificada. Entonces, cada uno de ellos tiene un factor de diferencial. No es lo mismo emplear alta tecnología, mediana o tecnología blanda o tecnología dura. Entonces, tiene unos factores que los definen como aplicarle al precio de mercado, aplicarle ese factor, y eso es lo que se denominan precios sombras o precios sociales o precios cuenta. Y ahorita les voy a mostrar entonces cómo queda evaluado con un ejemplo que viene ahí. Eso es lo primero. Entonces, la forma de utilizar los precios. Una segunda diferencia que está ahí abajo en la misma lámina que tienen ahí en pantalla, está en negrilla, la tasa de descuento privada y la tasa social de descuento. ¿Eso qué es? Que como el proyecto hay que hacerle la evaluación en cualquiera de los dos escenarios, sea público o sea privado, se hace una proyección. Obviamente hay que proyectar, como su nombre lo dice. Hay que hacer un flujo de caja, proyectar un flujo de caja de cada proyecto. O pues estimar un flujo de caja de cada proyecto. Y esa estimación del flujo de caja, ¿qué es un flujo de caja para quienes de pronto nunca han conocido el término, o si lo han escuchado no lo tienen presente? Un flujo de caja es lo que todos nosotros, ustedes y yo, hacemos todos los días. Uno dice, pero eso es como complicado. No, flujo de caja es la plata suya. Usted tiene un sueldo, tiene un ingreso y usted administra ese ingreso, ¿no es cierto? ¿En qué lo voy a destinar? Entonces, ese es un flujo de caja. ¿Cuánto ingreso tiene? ¿Cuánta plata le va a ingresar? ¿En qué día del mes? ¿Por quincena, por mes, por un contrato, lo que sea? Y usted destina esos recursos a sus actividades, a sus pagos. Arriendo, vivienda, transporte, salud, educación, alimentación, vestuario, diversión, bueno, lo que necesite. Ese es un flujo de caja, entradas y salidas de plata. Entonces en los proyectos se hace igualmente. ¿Qué plata ingresa, qué plata sale? Obviamente hay metodología, ¿no? Con la forma en que se distribuyen, no es ahí empezar a escribir, sino pues ahí le va uno diciendo, aquí incluyan las inversiones, los ingresos del proyecto como tal, lo que va a pagar del crédito, si va a sacar, bueno, todas esas cositas. Entonces eso proyectado no se puede evaluar. Para evaluar lo que está proyectado, hay un término de evaluación financiera o económica que se denomina valor presente neto, que todo eso que usted proyectó lo traiga a un valor a precios de hoy. Tráigalo a precios de hoy y dígame cuánto vale eso. Y entonces, para traer una proyección a precios actuales, valor presente, se utilizan las dos tasas de descuento que están ahí en la pantalla. La tasa de descuento privada, que es para los proyectos obviamente de inversión privada, y la tasa social de descuento para los proyectos públicos. La diferencia en qué radica de esas dos tasas, que la tasa de descuento de los proyectos privados, la tasa de descuento privada, cambia de acuerdo con el proyecto. Entonces, un proyecto que yo evalúe, como ahorita que lo van a ustedes a evaluar o lo van a mirar en las metodologías, el proyecto que les mencioné, el proyecto piscícola de Mojarra Roja, tiene una tasa de descuento determinada, mientras que el otro proyecto, el de el Centro de Rehabilitación Cardiopulmonar, que también es privado, tiene otra tasa de descuento diferente. Y el otro proyecto, el de comercialización de elementos de protección y seguridad, tiene otra tasa de descuento. En lo privado, todos tienen una tasa de descuento propia de cada uno de ellos. Y ahorita que miremos, entonces les puedo más o menos dar una idea. Aunque eso lo vamos a ver en el punto 6 de la que está ahí, ustedes lo tienen acá, indicadores financieros para la evaluación de proyectos. Ahí vamos a aprender a determinar cómo se define esa tasa de descuento. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, María Fernanda, cómo lo definimos en lo privado. En lo público,
Pregunto, ¿ustedes saben cuál es la tasa de descuento social de lo público de un proyecto? ¿Alguien conoce? Si ha trabajado, si lo sabe, si lo ha utilizado o lo ha visto de pronto, ¿cuál es esa tasa de descuento en lo público? Para evaluar un proyecto público. ¿No? ¿O sí? Profe, Entonces, pues se yo la- soy arquitecto y la verdad es que ni idea. Si me puede explicar un poquito, que baila. listo, no se preocupe, Pues tranquilo. yo sé que en el sector público se cobran son unas estampillas a los contratistas. Sí, No, entonces, esos son ¿es esa costos y parte? partes. Sí, sí, Ah, pero ok. estoy hablando de la tasa que vamos a descontar todos los flujos de caja. Lo que se No, no, proyectó, ni lo idea. que tenemos que traer a un valor presente. Sí, Alejandro, es lo mismo que están diciendo aquí de las estampillas, ¿no? Sería eso, sí. Entonces, la tasa de descuento en lo privado, en lo público, tasa de descuento social se denomina. Eso normalmente la identifican como la TDS, tasa de descuento social, es del 12%. Eso es una tasa EA, que significa efectivo anual. Esta es una tasa que se había venido utilizando hace muchísimos años, es una metodología de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que son los documentos originarios para hacer ese tipo de evaluación. Entonces, esa es la que, con la que se presentan los proyectos de evaluación pública. ¿Por qué? Porque esa la definieron así y esa para cualquier tipo de proyecto es la misma. Para un proyecto de vías, para un proyecto de agua potable, para un proyecto de una PETAR, para un proyecto de saneamiento, lo que se necesita en lo público, todos utilizan la misma tasa de descuento. Entonces, esa es una gran diferencia entre lo público y lo privado. Y lo otro, lo que ya les Profe, comenté, una pregunta. ¿Esa tasa de descuento, o sea, sería el 12, el valor del proyecto sería 12% por encima o por debajo que en el sector privado? depende, depende del proyecto privado, porque como les digo, en lo privado hay diferentes tasas. Cada proyecto tiene su tasa. Entonces, hay proyectos que tienen una tasa de, de ¿cómo se llama? Proyectos que tienen unas tasas muy bajitas porque el riesgo es bajo. Entonces, que hay proyectos con tasa con riesgo bajo, son tasas bajitas y proyectos con riesgos altos son tasas altas. Entonces, depende mucho principalmente del riesgo. Aquí me pregunta Fernando, una consulta, cuando es una empresa de economía mixta, ¿cómo se manejan estos temas? Listo. Entonces, Fernando, por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol es una entidad de economía mixta, es una entidad público-privada, pero todos lo hacen como a nivel, entre comillas, público-privado, dice uno, pero bueno, está más en el tema de hidrocarburos y se presentan los proyectos y ellos les presentan los proyectos como un proyecto de inversión privada, se lo presentan a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque va a depender más de lo que es tipo de economía, Fernando, es si el proyecto es de una inversión de carácter público o es para una empresa. Si es una empresa, ya quedó privado, ¿sí? Así en la empresa haya participación oficial o pública. Caso de Ecopetrol. Tiene los dos. Ustedes saben que el Estado tiene en Ecopetrol el 88%, el 12% es privado. Y ellos no hacen los proyectos como metodología pública, lo hacen como bajo metodología privada. A no ser que sea para, no, pero es que ni siquiera en ese sentido, ni siquiera para la exploración del crudo, no. Cuando ya refinerías, lo de Cartagena, Reficar y todo esto, se evalúa y se hace como un proyecto privado, porque es una empresa, es una entidad, es un ente. Solo lo público es lo que tiene que ver directamente con el Estado a nivel de alcaldías, municipios, gobernaciones, institutos descentralizados. Bueno, muy bien. Entonces, esas son las diferencias en este sentido entre lo público y lo privado en lo básico que estamos mirando. Luego tenemos aquí esta otra donde ya aquí vamos a mirar la metodología del marco lógico. Entonces, en esta metodología del marco lógico, que lo que nos dice es que eh, es una herramienta, más que de pronto que sea una camisa de fuerza que todos lo tengan que hacer de esa manera, no, pero sí facilita mucho el proceso de evaluar, de plantear, de planear y de formular el proyecto. Entonces, en esa metodología del marco lógico, se identifica ahí lo que está en las preguntas, se identifica cuál es el problema, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, si lo estamos haciendo bien y si lo hemos logrado. Por lo pronto, vamos a identificar solamente quizás lo primero, cuál es el problema y qué es lo que debemos hacer. Hasta ahí vamos a llegar, no vamos a hacer matriz
del marco lógico, sino parte de esa metodología. Entonces aquí hay un enlace, este enlacito de metodología del marco lógico, vamos a abrirlo, y ahí tenemos esa metodología, permítame, lo bajamos aquí. Bueno, ahí lo podemos, vamos a ver si aquí, bueno, vamos a guardarlo acá, para tenerlo entonces y poderlo abrir de una mejor forma. Guardémoslo aquí directamente en descargas vamos a escribirle aquí MML, metodología del marco lógico. Listo, vamos a abrir ese archivito. Entonces, esta es una metodología hecha por la CEPAL. ¿Ustedes saben qué es la CEPAL? ¿Alguien ha escuchado? Sí, CEPAL. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Una metodología de las Naciones Unidas se denomina Comisión Económica para América Latina. Bueno, entonces vamos a abrirlo de aquí, descargas. Por aquí vamos a buscarlo. Aquí está, metodología del marco lógico. Listo, aquí lo tenemos. Ahí está, vamos a dejar aquí esta pantalla. Muy bien. Y aquí vamos a dejar la pantalla del chat para poder ahí contestar lo que pregunten, las inquietudes que tengan. Claro que sí. Esta metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y evaluación de proyectos y programas. Entonces, vamos a mirar algunos elementos, no vamos a mirarlo todo. Yo tengo aquí ya unas páginas para que le revisemos principalmente qué es lo que vamos a mirar. Entonces, primero vamos a mirar aquí en la página 14. Aquí está un esquema de lo que es el marco lógico y el ciclo de vida de un proyecto. El marco lógico para hacer el diseño, la evaluación y la ejecución es como la base, digamos, del cual se desprenden los demás. Por eso es que es una metodología que surge para ello. ¿Y esto por qué se originó la metodología del marco lógico? Entonces ahí lo pueden ver cuáles son los 3 elementos primordiales que está revisando o que estamos solucionando, le están dando solución con esta metodología del marco lógico. Y principalmente son esos 3 elementos que están ahí. Uno primero es que los proyectos carecían de una precisión, no estaban claramente relacionados. Entonces, por eso es lo más que complicado o difícil es poder establecer cuál es ese problema y qué es lo que se va a atacar, porque a veces ahorita mostramos uno sencillo y a veces uno pensaría que el problema era otra situación. Entonces quedó, no dice uno mal planteado, sí, pero entonces está haciendo un proyecto que no le va a dar solución al problema real. Lo segundo, que los proyectos no se ejecutaban exitosamente. Esa era una falencia que tenían antes de empezar a aplicarse la metodología del marco lógico. Y una tercera era que si los proyectos no tenían una base de objetivos comparable entre sí, pues no se sabía cómo había sido lo real contra lo planeado contra lo ejecutado. No había un control si no se sabía exactamente qué era lo que se perseguía. Entonces, esta metodología vino a surgir o a darle solución como a esos problemas, ¿no? Muy bien, y entonces en la metodología aquí ya empieza, se identifica el problema y las alternativas de solución. Ahí lo tienen ustedes el documento, que es lo que les está diciendo cada uno de esos elementos. Aquí para el análisis del problema se plantean una serie de lluvia de ideas y ahí tenemos un primer árbol del problema. Algo así similar a esto es lo que ustedes van a aplicarle al proyecto que elijan de lo público. Ustedes van a identificar. Esto es como una especie de árbol, un árbol como muy mal hecho, pero bueno, un árbol donde en la mitad está el tronco, en la parte inferior están las raíces y en la parte superior están las ramas. ¿Qué quiere decir? Que el problema está aquí en la mitad. Este es el problema que se identificó. Lo de las raíces son las causas que originaron ese problema. Y hacia arriba están los efectos que daría ese problema. Entonces, por ejemplo, una cosa aquí tan sencilla, alta accidentalidad de los automotores fue lo que se identificó como problema. ¿Qué lo causa? Imprudencia de conductores, calles en mal estado y vehículos en mal estado. Ustedes observan que hay una serie de niveles. Aquí en las causas, en la parte de las raíces, está este primer nivel. Entonces, estos serían como las causas directas que atacan o que van a repercutir en este problema central. Y hay unos
causas indirectas que están aquí en la parte más inferior. Y estas causas indirectas tienen que ver con estos vehículos en mal estado, obsoletos o mal mantenimiento de vehículos. Y a su vez, esa alta accidentalidad identificada como el problema central trae consigo unos efectos, que los pasajeros llegan tarde al trabajo y que hay alta frecuencia de lesiones y muertes. Y a su vez, estos efectos de primer nivel ocasionan unos efectos de segundo nivel, altas pérdidas económicas e imagen de la empresa desmejorada. Y esto tan sencillo, ¿con el fin de qué? De que muy posiblemente a uno, cuando le plantean un manejo de este estilo, uno plantearía como problema lo que puede ser aquí, digamos, un efecto, altas pérdidas económicas. Entonces uno diría, ¿cuál es el problema? Altas pérdidas económicas en la población residente en tal parte. Resulta que eso fue el efecto a partir de una situación todavía preliminar a ella. O calles en mal estado, ese es el problema, hay que solucionar las calles en mal estado, hay que darle solución. Sí, si solucionamos las calles en mal estado, pues le vamos a dar solución al problema de alta accidentalidad, pero al final el proyecto final tiene que darle solución o por lo menos plantear esta alta accidentalidad, cómo se va a mejorar. Esta es la situación no deseada. Y a partir de ella, tenemos que llegar a una situación deseada, que es donde surge el proyecto. Y esto que se denomina árbol de problemas, entonces es como lo negativo, lo básico, lo fundamental para poderlo plantear. Muy bien, esa es una parte del árbol de problemas. Y aquí en la página 17, aquí está el árbol de objetivos, que es exactamente lo mismo que se hizo con el problema. Aquí decía alta accidentalidad de los automotores en el problema y en el árbol de objetivos está la accidentalidad reducida de los automotores. Obviamente aquí está planteado en términos muy genéricos, como a manera de ejemplo, pero esto pues conlleva a una metodología o a un planteamiento mucho más explícito. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo planteo alta accidentalidad de los automotores, el objetivo o el planteamiento debería ser que el objetivo final a conseguir sea que se va a reducir la accidentalidad, pero ¿en cuánto? ¿En qué porcentaje? ¿En qué promedio? ¿Durante cuánto tiempo? Aquí está de manera genérica para que lo veamos así, de manera genérica. Ustedes lo que van a hacer es pues a mirar los documentos, señor. Entonces, pues, en el árbol del problema estamos hablando que en la parte inferior está la causa, en la mitad del problema y arriba los efectos, ¿cierto? Entonces, en Correcto. este objetivo sería abajo como con lo que lo soluciono, qué soluciono y arriba lo que espero. Correcto, sí, señor. Abajo entonces son como las actividades que vamos a hacer, lo que se va a realizar para solucionar este problema y los efectos que tenga entonces ya en términos positivos, los efectos ya trasladados no como consecuencias, digámoslo aquí, que lo plantearíamos como causas, problema y consecuencias. Aquí ya serían las actividades que se van a hacer como los objetivos específicos, estos serían, digamos, en términos de objetivos específicos para lograr este objetivo general y que tengan una trascendencia, un efecto en términos de lo que se va a mejorar. Entonces, ustedes ven que todo lo que estaba ya como negativo, aquí ya se plantea en términos favorables. Lo que decía aquí, imprudencia de conductores, calles en mal estado y vehículos en mal estado, muy, muy sencillo, prudencia de conductores, calles en buen estado y vehículos en buen estado. Entonces dice uno, pero eso es una bobadita, hay que simplemente cambiar unos verbos, sí, aparentemente es cambiar unos verbos o unos subjetivos, o unos adjetivos o sustantivos, como lo quieran, pero el problema de esto es poder identificar exactamente el problema. Entonces, el trabajito que ustedes hacen ahí en equipos de trabajo, olvidé decirles que tal vez se los escribí, ustedes pueden seguir con los mismos equipos de trabajo que ya venían con el ingeniero Nelson, no hay problema, siguen los mismos para que no se deshagan y ya pues ya tienen como un rol y una metodología entre ustedes. Entonces se reúnen y definen cuál es el problema del proyecto que establecimos, que revisamos, cuáles serían esas causas y cuáles serían esas consecuencias. Y con esos mismos árboles de problemas le van a plantear el árbol de objetivos. Y como les digo, no está muy complicado porque no es un proyecto de público de muchas hojas, son 2 paginitas que yo resumí de lo que se presentó en los proyectos públicos de esos 3 elementos, de esas 3 actividades, de vías terciarias, de TIC y de bilingüismo. Entonces, para que lo hagan. Esa es entonces la primera actividad. Muy bien, en la página 29, permítame, pasamos aquí más adelante para mostrarle. Aquí está, vean, el fin, el propósito, los componentes, el objetivo central,
las actividades que se van a realizar y el fin último como los efectos de los que se quieren llegar. Y aquí está esta estructura analítica como la base para la metodología del marco lógico. Y aquí está la accidentalidad, es el propósito, este es el propósito del proyecto, reducir esa accidentalidad, los componentes que se van a hacer, entonces programa de capacitación, vehículos adquiridos, taller de mantenimiento, entonces aquí ya se plantearon cuáles son las labores propias que se van a hacer, componentes, y cada una de las actividades, construir infraestructura, dotar nuevo taller, hacer licitación, cotizar, seleccionar participantes, y el fin, entonces las pérdidas económicas que vamos a lograr disminuir, imagen de la empresa se va a mejorar, la frecuencia de lesiones y muertes obviamente también reducida. Son fines, propósitos, componentes y actividades. Esto es como la base para esa metodología del marco lógico. Muy bien. Bueno, eso es lo que quería mostrarles de esta primera parte. Ahora quiero pasar ya aquí a la otra parte que estábamos aquí analizando de aquí. Profe, tengo una consulta. Señor. Como pues el ejercicio que estás mostrando del tema de los accidentes, pues la idea es lograr un producto final, ¿cierto? Lograr un objetivo. Sí, bueno. Pues evaluando desde los problemas hasta la solución. Pero cuando uno tiene un proyecto, o sea, cuando da que hay que ejecutar un proyecto, pero por ejemplo tú muestras 3 condiciones, que es por ejemplo mejorar la prudencia o generar cultura de manejo defensivo de los conductores, que se encargaría, que sería como un contrato, dar ese contrato o ese proyecto, y el otro es mejorar las vías, que sería otro proyecto, y el otro es mejorar el estado de los vehículos, que sería otro proyecto. Dentro de un proyecto macro, viéndolo así, ¿cómo se denominan los otros subproyectos? No, por eso entonces cuando planteamos el proyecto que se va a hacer, que en este caso que es reducir la alta accidentalidad registrada en una vía, existen los componentes, más que proyectos, son componentes, ¿no? Okay. Y esos componentes hacen parte de unas actividades y esas actividades pues tienen que ir de la mano para poder lograr que el objetivo que se planteó, el propósito, se logre cumplir. Muy cierto lo que dice, porque muchas veces dependemos de actividades que de pronto no tenemos el control o el alcance. Entonces, por eso es importante que cuando los proyectos se planteen, se den a conocer el problema, la situación que se va a solucionar, pero que esos componentes o esas causas que están afectando esa problemática nos permitan ser cumplibles, sean asequibles, porque de eso se trata cuando uno plantea un objetivo. Un objetivo tiene que ser alcanzable, realizable, en un tiempo determinado, y no simplemente plantear ahí manejos utópicos y aleatorios de que no se van a lograr. Entonces no deja de ser un objetivo, que como tal esas causas y esos componentes son los objetivos objetivos específicos que llegan a cumplir con el objetivo general del proyecto. Muy bien. Ok, entonces viendo esta metodología ya sabemos entonces un elemento básico de lo que son los componentes y cómo se plantea. Y aquí existe otra metodología que es la que se utiliza por el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, y es la MGA, la Metodología General Aplicada. Esta metodología, ya la tengo por aquí abierta, permítame para no volverla a abrir, aquí está. Esta metodología general aplicada, pero volvemos a lo mismo, me va a quedar aquí, bajémosla aquí como un PDF nuevamente. Listo, ahí está, manual conceptual, guardémosla aquí, ya. Y la abrimos de acá. Esta metodología, manual conceptual, metodología general aplicada, dada por el Departamento Nacional de Planeación, es la que también aquí explican también muy de primera mano cómo se maneja el árbol de problemas, el árbol de objetivos y todo lo demás. Aquí está, este es un documento bien interesante para cuando se va a presentar todo el proyecto como en la parte pública, ¿no? Quiero mostrarles solamente lo fundamental de esto. Entonces vamos a irnos aquí a la página 17. Aquí hay otro ejemplo del árbol de problemas. Aquí, para no revisar, aquí está. Ahí tenemos otro problema planteado. Este está ya como mejor estructurado en términos de más en detalle. Ahí está el tronco, las causas, las raíces y los efectos, las ramas. Bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana del municipio tal, del departamento tal. Fue lo que se detectó como problema. Causas, deficientes prácticas de separación de materiales, ineficientes espacios para la valoración de residuos sólidos. Recuerden,
según el nivel que uno le dé, no es porque se escriban aquí con unas flechitas que se vea bonito, sino son los niveles, ¿no? Causas directas o causas primordiales y unas causas secundarias. De unas se derivan otras. Entonces, eso es importante poderlo establecer y ahora que van a hacer el trabajo también que ustedes sepan si va a quedar por encima una que otra, ¿no? Pues va a haber un orden de acuerdo con lo que cada uno plantee, cuál fue el problema que detectó y cuáles son las causas de ese problema. Entonces aquí hay unas causas directas y unas causas, digámoslo, indirectas o que dependen de las siguientes: inadecuada tradición del manejo de residuos sólidos, inapropiado sistema de recolección, para esta ineficiente de los espacios, reducida aplicación de tecnología en el proceso de reciclaje y la informalidad y dispersión de los recuperadores. Y los efectos: alto uso de recursos para obtención de materias primas, aumento del volumen de toneladas dispuestas en relleno, pérdida de ingresos por ventas potenciales, y eso confluye finalmente impactos ambientales y mayores tarifas de aseo. Entonces, cuando uno podría pensar aquí el problema es el mayor valor de la tarifa, vamos a solucionar la tarifa, no, este fue un efecto, una consecuencia de un problema que está mucho más atrás, ¿ven? Entonces, por eso la importancia poder de ustedes que identifiquen ahí cuál es el problema del proyecto que van a revisar. Y este mismo proyecto, este mismo planteamiento del problema tiene su solución aquí en los objetivos, en el árbol de objetivos. Permítame, aquí está. Aquí está un objetivo, como se plantea, una acción, un objeto y unos elementos descriptivos. Y aquí está el árbol de objetivos de ese mismo proyecto. Aumentar, aquí sí ya lo dijo, aumentar el aprovechamiento, incluso se dice en cuánto, vamos a aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos en un tanto por ciento. Este proyecto lo plantearon en un 20% que iban a aumentar el aprovechamiento. Y todo lo que estaba ya como negativo, como causas que estaban influyendo en ese problema, aquí ya los objetivos se convirtieron en parte de las soluciones. Mejorar las prácticas de separación, implementar espacios, apropiar nuevas, bueno, etcétera, para no leer aquí todo lo que estamos diciendo. Y al final, Profe, reducir el valor de la tarifa. yo tengo una pregunta con respecto a esos alcances, digamos, de porcentajes o de índices que se tienen como Sí, expectativa a la solución. sí, ¿Eso correcto. bajo qué criterio se plantea? Pues Bueno, digamos que en el caso de la accidentalidad de los carritos, sí, por ejemplo, tomar como base un rango de población o... sí, sí. Sí, ahí se juega mucho con Juan, es el que me está hablando. ¿Quién es? Julián. Sí, ¿Cómo es? Juan Sebastián. Juan Sebastián, sí. Sí, Juan Sebastián. El tema se analiza mucho ahí en función, digamos, estadística aleatoria, de acuerdo con la población que se está siendo afectada en la zona, por ejemplo, en el caso de la accidentalidad, en qué área fue, qué población hay. Entonces, poder prorratear cantidad de vehículos diarios que transitan por la vía. Los accidentes, pues se tendrá la parte histórica de las estadísticas, cuánta accidentalidad se ha registrado, y lo que se Claro. plantea pues siempre va a ser reducir eso. Y sí, le entiendo su inquietud, Juan Sebastián. Llegar uno a decir, pero ¿cuánto planteo? ¿El 10%, el 15%, el 20%, el 50%? ¿De qué depende? Pues va a Claro, porque depender mucho del tenemos alcance que yo... cumpliendo el objetivo, claro. Sí, sí, y depende mucho, Juan Sebastián, qué alcance usted quiere hacerla y cómo las causas que lo originan realmente van a impactar para que eso no se siga presentando. Entonces uno dice, si identificamos estas causas y estas causas son las que originaron este problemita y podemos atacar esas causas, como lo que importante es atacar, ¿no es cierto?, las causas, esas causas que estamos atacando, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces ahí ya viene el proyecto, contamos con los recursos y con lo que manifestaba por ahí la otra persona que intervino, que dependemos también de otras actividades del sector público o de otras actividades de otras entidades que nos apoyen para que el proyecto surja y salga adelante. Entonces, los compromisos no se trata de que sean compromisos muy altos, muy altruistas, sino normalitos, aterrizaditos, pero que se puedan lograr. Entonces, por ejemplo, si uno dijera reducir la accidentalidad en un 10% y se logra, pues mucho más que mejor. Y no pretender uno voy a reducir la accidentalidad en un 50% y no se logra ni la mitad, ¿no? O sea, Entonces se sí, trata, para generar ese árbol de planteamiento, ese árbol de objetivos, se requeriría casi que una investigación para cada uno de sí, los componentes o subproyectos de ese árbol. Pues, correcto, sí, así ok, es, Juan Sebastián, sí, señor, sí, sí, está bueno. sí, señor. Sí, y por ejemplo, lo mismo cuando se hacen ahorita los proyectos estos de hidroeléctricos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Poder contribuir, poder llegar a qué población, o puede generar cuántos megavatios de energía. Bueno, todas esas cositas van encadenadas y eso no se definen de la noche a la mañana.
Todo eso requiere todo un trabajo, un estudio, una investigación. Lo mismo en lo privado. En lo privado uno no va a decir, ah, no, listo, voy a hacer un proyecto y ya sé que voy a vender 50 pares de zapatos. ¿Y de dónde sacó? No, se me ocurre, no. Tiene que haber todo un proceso. Ya lo vamos a mirar también en lo privado, que está mucho más el detalle y más o menos lo que se utiliza ahí en lo privado de los estudios es lo que nos llevaría después a definir esos porcentajes o esos indicadores. Bueno, muy bien. No, señor, todo lo que quieran, con mucho gusto se les será, no solucionado, pero por lo menos interactuamos y eso está muy bien, eso es válido poder aquí hablar con ustedes y que no sea yo solo el que intervenga. Esto, entonces, para mostrarles aquí un poquito en términos generales, no lo vamos a hacer, pero quiero que medio lo conozcan. Esto tiene mucha cosa aquí. Mire, por ejemplo, aquí está lo planteado lo de los desechos, el aprovechamiento, entonces hay oferta de orgánicos, demanda de orgánicos. Mire, se llegó a toda una, mire, aquí está la estadística. ¿Qué oferta hay? ¿Cuántos están produciendo? ¿Cuántas toneladas o kilos de orgánicos? ¿Qué demanda? ¿Quién los consume? ¿Qué déficits hay? Déficit. ¿Qué oferta de inorgánicos, demanda de inorgánicos, déficit en inorgánicos y cuáles son los déficits por plástico, papel, vidrio? Todos estos son insumos aprovechables que se están dejando de usar. Entonces existen unas estadísticas y se hace una proyección. Entonces, por eso les decía, todo tiene que tener un sustento, una base principalmente estadística, porque no se puede plantear ahí de la noche a la mañana que vamos a solucionar esto en un tanto o en un otro por ciento. Aquí quería mostrarles aquí ya lo que son los flujos estos de caja que les comenté al principio, que son los que se van al final a evaluar. Mire, aquí están ya la valoración de los beneficios. Los orgánicos, el precio, las toneladas y los beneficios del ahorro que se van a tener. Entonces resulta que hay una cosa que se llaman ingresos, que es lo que el proyecto iría a generar, aprovechamiento de residuos sólidos, y hay un beneficio que sería lo que en la parte social se va a generar, el ahorro, la disposición final. Entonces se ahorra cuántas toneladas de desechos allá en el sitio, ¿no? En el sitio donde es el sitio final de almacenamiento. Entonces, resulta que los proyectos públicos tienen un tema que se llama beneficio social. Aquí les cuento, por ejemplo, un tema que sucedió cuando yo estaba en la corporación, en una de las entidades donde estuve vinculado. Nos llegó el proyecto aquí en Bucaramanga de la terminal de transportes de Bucaramanga. Entonces, la terminal de transportes aquí no existía, hace muchos años obviamente, existía en un parque, como existe en un pueblito de pronto. Bueno, ya incluso hay muchos corregimientos, pueblos que tienen su propia terminal, pero normalmente es alrededor del parque principal, ahí llegan las estaciones de los buses, ahí están las empresas, las agencias, y ahí llegaban los pasajeros, ahí se recogían, ahí se dejaban cuando llegaban al destino o cuando se iban a algún trayecto. Entonces, cuando se pasó el proyecto del parque de aquí, del centro de la ciudad, que estaba en el parque Centenario, se pasó para la terminal de transporte donde funciona actualmente la terminal de transporte en Bucaramanga. Entonces se cuantificó un beneficio de tipo social, y el beneficio de tipo social en ese proyecto pues es la comodidad de los pasajeros, la facilidad de llegar allá al terminal en términos de tener ahí todas las rutas de acceso, la tranquilidad y la seguridad del sitio, que no estén expuestos a un ambiente ahí abierto, la posibilidad de tener acceso a cafeterías, a comestibles, bueno, todos esos elementos, hasta un hotel creo que hay ahí al pie, sí, si mal no recuerdo, en un sitio de hospedaje. Entonces, todo eso son beneficios de tipo social que se valoran a través de metodologías. Eso sí ya es una valoración muy específica que lo hacen en Colombia, lo hace el Fondo de Desarrollo Urbano, que es el que determina ese tipo de valoración. Y esos beneficios de tipo social son los que se incluyen también adicional a los ingresos que recibe el proyecto como tal. Y aquí está lo que es un flujo de caja. Vamos a mostrar aquí. Mire, esto es lo que es un flujo de caja, un esquema. Ingresos, beneficios en la parte social, si hay crédito y los costos o los gastos que tenga. Al final entonces existe el flujo de caja final. Entonces, entradas y salidas de plata, es platas que ingresan y platas que van saliendo. Y aquí está el flujo de caja financiero. Entonces, aquí hay dos elementos también que diferencian en los proyectos. Cuando se habla de flujo de caja financiero, se está hablando de los proyectos privados, financiero, ingresos, los estudios, las inversiones que se hacen, y esto es por año, mire, los ingresos de cada año, estas son las inversiones,
Y aquí está el flujo de caja final, descontándole todos los elementos de costo. Al final aquí hay un valor de salvamento, que es lo que se puede recuperar al final de una inversión. Y queda un flujo de caja al final. Y este flujo de caja es el que les comentaba, que hay que traerlo a un valor presente, hay que descontarlo a una tasa de descuento, que es lo que se denomina aquí el costo de oportunidad. Entonces, cuando se habla de flujo de caja financiero, estamos hablando de proyectos privados. Y el flujo de caja económico es el de los proyectos públicos. Aquí está el tema que les comentaba de los precios sombra o precios cuenta o precios sociales para los proyectos públicos. Aquí hay alguna relación de esos precios cuenta. Este RPC es razones, razón precios cuenta, que entonces se toma el equivalente del precio a mercado y se le aplica este factor. Un ejemplo sencillo, mano de obra no calificada, se aplica el punto 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el proyecto, en la realidad, pues en realidad unas personas que se vayan a contratar y son mano de obra no calificada, por decir algo, esa mano de obra calificada a utilizar en el proyecto le cuestan al proyecto 100 millones de pesos en lo privado, en lo público se costean, se valoran, se analizan, no a 100 millones, sino a 100 millones por el punto 6, 60 millones. ¿Y eso qué quiere decir? Dice uno, pero esto tan raro, luego es que no le van a pagar los 100 millones, sí. El egreso y todo va a ser 100 millones, simplemente es la forma de evaluar el proyecto. La evaluación en lo público hace que, como es mano de obra no calificada, si lo ven a diferencia de la mano de obra calificada que utiliza una relación precios-cuenta, una razón de 1 a 1, es decir, si la mano de obra calificada vale 100 pesos, en lo público vale 100 pesos también en lo privado, RPC. En la mano de obra no calificada es mucho más económico incluirlo en la evaluación del proyecto, porque eso lo que quiere decir es que está generando oportunidades de empleo a esas personas que muchas veces carecen de esas dificultades. Entonces están como fomentando, digamos, que hay una labor de tipo social, por eso se llaman proyectos de tipo social, ¿no? Todo lo público tiene que ver obviamente con ese elemento. Entonces eso repercute muy favorablemente en una evaluación de un proyecto. Ahora, no quiere decir que pues que entonces para hacerlos viables los proyectos todos vayan a tener más mano de obra no calificada, ¿no? Cada proyecto va a necesitar de uno o de otro y se cuantifica cuánto se necesita. Simplemente es la forma en que se lleva de un precio de mercado a un precio sombra, a un precio cuenta, a un precio social. Entonces esa es la gran diferencia. Estos son algunos elementos que tienen estas razones, pero eso existe toda una tabla que cuando uno va a hacer el proyecto, entonces busca cuál es el RPC correspondiente a cada uno de las inversiones, de los equipos, de los gastos que tenga el proyecto. Y aquí está, aquí está el flujo de caja para el flujo de caja económico. Esto se llama flujo neto económico en lo público. A diferencia del privado, ¿qué tiene? Tiene los mismos ingresos, pero este tiene el beneficio que les comentaba, el beneficio social. Aquí el beneficio social por tener un mejor aprovechamiento o una menor disposición de los residuos sólidos. Eso es un beneficio para la sociedad, para el medio ambiente, ¿no? Y todo lo demás. Y estos precios, mire, aquí están los costos de inversión. Mire, aquí se utilizó el RPC. Para campañas se utilizó el punto 85. O sea, quiere decir que este valor de 195,500 en lo público, en lo privado esto era de, aquí está, las campañas esto era 230 millones. Y en lo privado, en lo público se utilizó el factor punto 85 de ese 200 y quedó en 195. Y ahí quedó entonces la proyección en las mismas condiciones entre lo público y lo privado, pero obviamente reducida la inversión a los precios cuenta y aumentado el ingreso en el beneficio social. Por eso aquí en la grafiquita que ustedes ven, que nos explica aquí muy claramente, ahí está la grafiquita, cuál es la diferencia entre un proyecto público y un proyecto privado en términos de un flujo de caja. En azul está el flujo financiero, es decir, como un proyecto privado, y en rojo está evaluado como un proyecto público. Entonces, en el año 0 está lo que es la inversión. Y uno dice, uy, pero se invierte menos en lo público. No es que se invierta menos en lo público, es la misma inversión, simplemente que para evaluarlo, por tener el RPC, la razón precio-cuenta que se le está aplicando, entonces va a quedar en una cuantía inferior a lo que sería un proyecto privado en su evaluación. Y en los ingresos o en los flujos de caja que van a generar cada año, también es mayor la barrita roja, que es la de lo público. ¿Por qué? Porque la barrita roja, a diferencia de la barrita azul de lo privado, incluye el beneficio de tipo social,
que comentábamos. Y ese es un proyecto y ese es el resultado, digamos, de ese proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos en términos del flujo de caja. Y aquí está el descuento. Aquí se utilizó la tasa de descuento, esos proyectos ya a precios descontados, a precios del día original. Entonces observen, por ejemplo, una cifra, cualquiera aquí. Esto es en lo público, una cifra de 1.339 millones al final del 10º año, equivale aquí 1.339, aquí está, 1.339 equivale a 431 a precios de hoy. Y aquí está la tasa social, miren, aquí está, tasa social de descuento 12%. Es decir, que la rentabilidad social esperada para un proyecto de inversión pública no puede ser inferior a ese 12%. Ese siempre se ha utilizado, es la TDS que se exige siempre en los proyectos. Entonces aquí está el flujo de caja ya descontado a ese 12%. ¿Qué es descontarlo? Eso es una formulita sencilla de valor actual, igual al valor ese final que tenemos, cualquiera de los precios de los valores originales, dividido entre 1 más esa tasa a la número de periodos. Es una tasa de descuento que se utiliza. Y aquí está el flujo de caja descontado de los dos proyectos, ya a precios de hoy. Todos los valores a precios de hoy. Entonces observen flujo económico descontado en azul, flujo económico y flujo económico descontado. El flujo económico era el flujo de caja original en los proyectos públicos. Y a precios de hoy, entonces un valor dentro de 10 años se convierte a precios de hoy en una proporción mucho menor. El cero pues queda igual. Lo de hoy es igual a hoy. Cero en azul, el flujo de caja es igual descontado, pues ese no tiene ningún descuento porque está ya en el periodo cero. Son todos los demás que se van a tener un menor valor. Entonces las barritas azules superiores a las rojas porque las rojas ya están con el descuento. Y el flujo de caja financiero, lo mismo. Este sería el del proyecto privado, un flujo de caja financiero. Los mismos valores, aquí están, en el último año, 912 millones de un flujo neto descontados a una tasa. Aquí, ¿qué tasa le descontaron? Aquí utilizaron una tasa de descuento del 5%, por ejemplo, para este proyecto. Y cada proyecto, como les decía, en lo privado va a tener su propia tasa de descuento. Aplicando el mismo procedimiento, se obtuvo que de acuerdo con los ingresos a precios de mercado se lograron los siguientes resultados utilizando una tasa de descuento del 5, suponiendo este valor como la rentabilidad mínima. Esto sí lo vamos a mirar ya en la parte privada, cómo calculamos esto. Finalizando el curso, revisamos este tema. ¿Cómo se hace? Profe, tengo una pregunta. Señora. O sea, el tema del 12%, mirándolo desde lejos, sería como el porcentaje que se le descuenta a todos los precios porque es un valor social que no puede ser menos del 12%. O sea, digamos, el impacto privado no puede ser, digamos, 5 menos, pero en el público es porque el valor social pesa. No, es que incluso hay proyectos en lo privado que se evalúan con tasas de descuento del 20, del 25. Entonces, eso depende del riesgo, como les decía. Más que en lo privado, para no compararlo así, es con el riesgo. En lo público, como su nombre lo dice, es la tasa social de descuento, es lo mínimo que el Estado quiere que los proyectos tengan un rendimiento mínimo. Recordemos que ahí no pesa tanto lo económico, lo financiero, sino lo social. Y por eso la determinaron en el 12%, como un impacto social. Bueno, ahora vamos a mirar ya en lo privado, para que entonces podamos completarlo el trabajo que ustedes van a realizar en esa primera parte. En lo privado, entonces aquí, en las metodologías, pasando aquí a lo siguiente, estamos acá. Muy bien. Estamos aquí en la metodología general ajustada. Vamos a la hoja siguiente. También existe, bueno, de cada entidad, la Universidad Nacional tiene su propio banco de proyectos, las universidades manejan también sus propias metodologías. Vamos a ir entonces a componentes de estudio de factibilidad, que ya es en la parte privada cómo se maneja esto. Entonces, los componentes de un estudio de factibilidad. Lo primero que aquí hay que definir o identificar es la diferencia que existe entre factibilidad y viabilidad, que a veces uno las menciona las dos y no sabe identificar cuál de las dos, a qué se refieren, qué quiere decir la una, qué quiere decir la otra. Entonces, cuando uno habla de factibilidad, son los estudios que definen si el proyecto es factible o no factible hacerlo. Y la viabilidad es ya la sostenibilidad del proyecto. Si es sostenible o no, si se puede realizar como sostenible. Y esa viabilidad se analiza bajo 3 elementos, la viabilidad económica,
o financiera, viabilidad social y viabilidad ambiental. Son como los tres elementos de impacto: impacto social, impacto ambiental y impacto económico. Lo que impacta el proyecto en la comunidad o en donde se vaya a realizar, o el proyecto a su aplicación. Y la factibilidad son los estudios. Ya los vamos a mirar, cuáles son esos estudios. Aquí en la plantilla, en el curso, ustedes tienen unos componentes de un estudio de factibilidad. Entonces aquí les dice: factibilidad de un proyecto público o privado inicialmente parte en la necesidad, conveniencia o oportunidad. Entonces, lo que preguntábamos al comienzo, ¿de dónde se origina, no, el proyecto? Entonces, el proyecto pues es un problema. Y ese problema puede ser, como es una situación no deseada, hay una necesidad, o puede ser una conveniencia. No siempre son necesidades, puede ser que sea conveniente realizarlo o una oportunidad que existe. Entonces, aquí simplemente para que ustedes puedan interactuar, este es digamos, como que un test ahí muy sencillo que le pregunta si ese es un proyecto que ustedes van a hacer, un proyecto relacionado con el cambio de alcantarillado. Aquí está. Vamos a hacer un proyecto con un cambio de alcantarillado. Entonces, para ese proyecto de cambio de alcantarillado, le plantean aquí unas opciones. Planteamos opciones: bajo costo en materiales de construcción, será una necesidad, será una conveniencia, será una oportunidad. Disponibilidad de mano de obra calificada en la región, que es reparación de vías en la localidad, atención a la salud pública, cumplimiento, deterioro de la red existente. Entonces, según lo que ustedes marquen, le va a decir si está de acuerdo o no. Simplemente como para que ustedes se repasen a ver cómo lo hacen. Entonces, ustedes pueden ingresar a esta plantillita, a este ejercicio, y marcan. Y ahí pueden volver a corregir o revisar qué es, por qué es lo uno, por qué es lo otro. Y aquí más adelante están entonces los diferentes estudios o componentes de uno público y uno privado. En lo público, la formulación del proyecto, metodología del marco lógico, pero existe en lo público principalmente una programación, ejecución y seguimiento del proyecto. En lo privado, mire todos los estudios que hay: estudio de mercados, estudio técnico, organizacional, financiero, y las evaluaciones: impacto social, impacto ambiental e impacto y evaluación financiera. Quiere decir que aquí en lo privado no solamente se está haciendo la factibilidad, los estudios, mercados técnico y financiero, organizacional y financiero, sino también se está haciendo la viabilidad ambiental, viabilidad social y viabilidad financiera. Los proyectos que ustedes van a revisar en lo privado, vamos a mirar entonces. Bueno, aquí hay todo lo que es la gestión en la parte pública, todo el proceso, formularlo, programarlo, lo que ya vimos, y una trayectoria que es la metodología general aplicada. Aquí está la preparación, la ficha EBI, si la conocen, es la estadística básica de identificación de un proyecto, es como el resumen básico del proyecto, que es el que se presenta al banco de programas y proyectos de cada Secretaría de Planeación para llevarlo a la Secretaría General de Planeación de la Gobernación, del departamento, y si necesita recursos del Estado, para pasarlo al DNP. Y la metodología, el marco lógico, obviamente la que ya vimos. Aquí entonces tenemos cómo se inscriben los proyectos, indicadores del DNP, para no ingresar aquí a temas tan en detalle. Pero aquí toda esta información, no voy a entrar en detalle de eso, pueden consultarla, ahí la tienen a su disposición. Y finalmente entonces están aquí todos los proyectos, la captura de la ficha EBI, y están los diferentes tipos. Página hay un link que no abre. Sí, listo, yo les corrijo, porque de pronto cuando ya nuevamente abren el curso, se quedan rotos los enlaces. Sí, señor. Yo les reviso que de pronto, para que ustedes los puedan mirar. Ahorita, para el tema que ustedes van a hacer, no necesitan revisar todo esto. Solamente, como les dije, lo que necesitan es conocer un poquito de la metodología del marco lógico, que ya lo vimos ahí muy general, a un árbol de problema, un árbol de objetivos, y quiero adentrarme ya a lo que necesitamos para la parte privada, que son estos estudios. Entonces, aquí están cada uno de los estudios, los componentes básicos que deben llevar, lo que debería llevar un estudio de mercados en lo privado. Identificarlo, no voy a leerles, aquí está la secuencia, yo me hice este cronogramita, lo básico. ¿Eso qué quiere decir? No se necesita que todo esté. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tomar un proyecto de los privados, cualquiera de los 3 que hay allá disponibles, y van a mirar los estudios, y entre los estudios ustedes dicen, van a hacerle como una clasificación. ¿Qué falencias tiene ese proyecto?
No se trata de que ustedes sean expertos, sino se van a basar aquí en lo que tienen en la pantalla, en la plantilla del curso. Van a mirar entonces estudio de mercados del que van a analizar. Si identificaron el producto, si identificaron la población, la muestra, algunos elementos de estos. Si ven que algo falta, dice, consideramos que está completo o que le faltó de pronto identificar la demanda que existía o de pronto la participación final en el mercado. Entonces, a lo que apunta un estudio de mercado, vea, lo que me preguntaban por ahí, y cómo definir cuánto voy a mitigar o cuál va a ser mi objetivo en términos de un porcentaje, de un indicador, pues requiere todo un análisis, toda aquí sobre todo en lo privado, toda una serie de estadística. Aquí se va a tomar una muestra de una población, se va a identificar la población, se le va a hacer una encuesta, un elemento muestral, se va a aplicar un instrumento, bien sea una encuesta, una entrevista, un cuestionario, bueno, lo que se requiera como más fácil, se va a tabular la información y con la tabulación de la información que nos dé esa población a la cual se le va posiblemente atender una necesidad, un compromiso, un proyecto como tal, se analiza esos resultados que nos dijeron, si hay una demanda, de cuánto, qué participación podríamos tener, qué competencia existe, si la demanda está insatisfecha, es decir, hay más demanda que oferta, o antes por el contrario, está la demanda perfectamente suplida, está cubierta en su totalidad, entonces cómo voy a entrar en un mercado donde ya no hay capacidad o cabida, entonces por qué otro medio se puede hacer, qué participación podríamos tener, qué niveles de precios se utilizan, canales y la participación final que se estima del proyecto. Este es un estudio de mercados en un proyecto como lo básico. Y en lo privado y también en lo público, pues es lo básico, es lo fundamental. Al final no es tanto lo fundamental que el proyecto salió viable o no viable, porque de pronto si esto no nos quedó, digamos, no es que haya quien diga si esto está bien o no está bien. Lo importante siempre es poder tener sustento, tener las bases, tener la forma de poder establecer a lo que yo quiero llegar, pero con un sustento. Porque a veces proyectos muy buenos en papeles, interesantísimos, buenas viabilidades, buena rentabilidad, pero resulta que carecían de todos los fundamentos. Entonces, importante que revisen a ver qué les falta, qué les sobra a los proyectos que ustedes van a tomar como referente. Esto es el estudio de mercados. En el estudio técnico ya son menos los componentes. ¿Qué factores influyen en el tamaño del proyecto? Entonces voy a hacer un proyecto de un tamaño amplio, pequeño, mediano, grande. ¿Qué factores me influyen? El mercado, la capacidad de respuesta de la competencia o de la misma empresa, la capacidad económica de las personas que van a invertir en ese proyecto, las posibilidades de que no lo financien, la tecnología que voy a usar, la disponibilidad de mano de obra que tenga, factores que influyen, dónde va a estar localizado, capacidades. En la parte técnica es muy importante definir siempre las capacidades y las capacidades en un proyecto siempre son 3 capacidades. Aquí se las voy a anotar. En un proyecto cualquiera que él sea, existe una capacidad diseñada, una capacidad instalada y una capacidad utilizada. 3 diferentes capacidades que se tienen que siempre establecer y definir en un proyecto. Entonces, diseñada, por ejemplo, aquí en la universidad, el campus, o en cualquier ciudad donde ustedes estén en la universidad, el diseño es todo lo que cuenta, el terreno con el que cuenta una entidad universitaria, por ejemplo, fue diseñado el proyecto para esto. Instalada ya los edificios, los laboratorios, las aulas, todo lo que hay. Y utilizada, pues, cuántas personas están utilizando, qué áreas están utilizando. Siempre va a ser de esa misma forma en cualquier proyecto poder establecer qué capacidades se tienen. El proceso, cómo se va a elaborar, si es un producto, en el caso que ustedes van a elegir los 3 proyectos, cualquiera de los 3, cuál es el proceso desde que se adquieren, desde que se prestan, se operan, si es producción, el caso del piscícola, si es comercialización, el caso de los elementos de seguridad, es solamente comprar y vender unos elementos, o el del servicio del cardiovascular, del centro de rehabilitación cardiovascular, cómo se presta ese servicio, cómo está definido. Recursos tecnológicos que se requieren, mano de obra que se necesita y si existe esa, aquí dice viabilidad, pero realmente es factibilidad técnica. Luego viene la parte legal, simplemente los lineamientos estratégicos como lo que conocemos como la misión, la visión, los objetivos, las políticas que están planteadas, el tipo de empresa que se va a constituir, los cargos y perfiles,
El ciclo PHBA, esto es bien interesante, lo conocen, ¿cierto? ¿Conocen a alguien? Sí, lo saben. Ciclo PHBA, ¿lo han visto? ¿Lo han conocido? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han aplicado? Muy importante, ¿no? ¿Saben? Sí, señor. Planear, ayúdenme, hacer, Hacer, verificar verificar, y la no me Y acuerdo. actuar. actuar y actuar. Ok, muy bien. Planear, hacer, verificar y actuar. Eso es importante incluso en la vida de uno, diría yo, ¿no? Cuando usted va a hacer una actividad o tiene un trabajo, planee, haga, verifique y actúe. Haga, sí, hay que hacerle el control. Y los lineamientos y la normatividad legal de ese proyecto, de esa empresa que se va a constituir. Y luego viene el estudio financiero. Todos estos son los estudios que determinan. Aquí dice viabilidad, no. Si me quedó mal escrita la palabrita y no la he corregido. Aquí es determinación de la factibilidad financiera. Aquí todavía no hemos definido viabilidad. ¿Cuánto se va a invertir y cómo se va a financiar el proyecto? Pues los costos y gastos, los ingresos, el estado de resultados, el flujo de caja, el punto de equilibrio, indicadores y la factibilidad financiera. Entonces, como ven, esos 3 estudios que ya los revisamos aquí. El estudio, perdón, 4, el estudio de mercados, el estudio técnico, el estudio organizacional y legal y el estudio financiero determinan la factibilidad del proyecto. Y los otros 3, el impacto, evaluación de impacto social, evaluación de impacto ambiental, aquí me faltó la evaluación de impacto económico, que es con los indicadores económicos, que los vamos a ver más en detalle cuando los tengamos que aplicar. Aquí por el momento ustedes no van a hacer ninguna aplicación, solamente van a revisar unos proyectos, van a conceptuar sobre ellos. Entonces, en la parte privada, ¿qué hacen? Una tablita, vuelvo y les repito, del proyecto que tomaron y van a escribir en una parte las falencias y en otra parte las fortalezas. Y ojalá pues de cada estudio de mercados, falencias que encontramos, faltó como definir tal cosa. Y las fortalezas, tiene muy buena relación con la encuesta, con el mercado, se identifica, etc. Y así, cada uno de los estudios, 2 o 3 cositas que identifiquen de aspectos como por mejorar y aspectos que sí le favorecen al proyecto. Eso en lo privado. Y en lo público, volvemos a repetir, hacerle el arbolito de problemas y el arbolito de objetivos. ¿A cuál? Al proyecto, o más que proyecto, porque eso no es ni siquiera un proyecto, eso es una idea de proyecto, lo que les revise, lo que les coloqué allá en las indicaciones de los 3 tipos de proyectos que se pueden usar, ¿no? En los 3 que se pueden llegar a manejar. Listo, entonces ya se nos está acabando aquí también el tiempo, entonces permítame, colocamos nuevamente la cámara ya como para despedirnos. Esa es la actividad, entonces eso es lo que van a reunirse en ustedes y plantean entonces lo privado y plantean lo público y lo suben ahí a la mesa de trabajo. Ya en la siguiente semana, Dios mediante, ya vamos a mirar entonces un proyecto privado, ya nos adentramos en un proyecto privado, miramos a ver cómo se planteó, qué fue lo que se hizo en ese proyecto, les doy las señas de cada una de las cositas, cómo se hicieron, y en una plantilla en Excel ustedes van a hacer unos cambios. Aquí no vamos a tener tiempo de formular, ni de hacer, ni mucho menos de evaluar un proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo ya les doy, digamos, las bases de un proyecto, les doy las plantillas para que ustedes simplemente con base en lo que tengamos de los estudios puedan mirar esa evaluación, si fue la favorable o no, y cómo podría funcionar de una mejor forma, haciéndole ahí simulaciones a las plantillas que vamos a utilizar. Por lo pronto este es más de los conceptos que queremos que se manejen y listo, ya se nos está agotando aquí el tiempo, entonces antes de que se nos corte la llamada, no sé si tengan alguna otra duda, inquietud, cualquier duda o inquietud, ahí existe el tema de qué, de el foro de dudas e inquietudes, ahí por favor para que la publiquen. ¿Con qué fin les digo que ahí? Tal vez con el ingeniero Nelson lo mismo, porque a veces le escriben a uno como de manera personal o directa, entonces solamente se entera la persona y uno que les está contestando, ¿no? Pero mientras que allá en el foro, pues todos nos vamos a enterar. Y muy seguramente la pregunta de una persona o de un grupo, de un equipo de trabajo, puede ser la misma de muchos otros. Y ahí todos estamos atentos a poder conocer y solucionar y entender las cosas. Profesor, el próximo martes también tenemos encuentro a esta misma hora. Todos los martes, sí. Yo les envié un correíto con las fechas y con todo esto que estamos hablando. Yo estaba como repitiendo, yo lo envié al correíto que está figurando en plataforma. Ahí lo tienen. Y
También en el debates, en el foro de debates de presentación, yo también incluí un foro de presentación, como ustedes ya se habían presentado, a mí no lo quise hacer nuevamente. Ah, sí, Profe, porque eso una- depende del correo que tenga ya en la plataforma. Se nos va a cortar. Bueno,